¿Qué harías si la niñera que llega a tu mansión no es la mujer planeada, sino la única persona capaz de rescatar a tu hija del silencio mortal que le dejó la muerte de su madre? En los próximos 30 minutos conocerás cómo un mensaje equivocado, un invernadero oculto y un diario secreto pueden quebrar muros de dolor, revelar traiciones antiguas y alumbrar un camino inesperado hacia el perdón y la esperanza. Prepárate para descubrir la historia de un padre viudo, su pequeña huérfana de sonrisas y la maestra que, sin quererlo, desbloqueó el futuro de ambos. El sol apenas se deslizaba tras las copas de los árboles cuando Javier Herrera apoyó la mano en el pomo de la puerta que separaba su mundo de cristal del llanto contenida de su hija. Esa misma puerta que nunca había cruzado a la ligera. Hoy parecía un muro infranqueable. Dentro. El eco de una pregunta infantil. Papá, ¿cuándo vas a sonreír otra vez? Y fuera. La rutina despiadada de un millonario acostumbrado a controlar todo. Excepto el dolor. Esa mañana, el zumbido de su teléfono encendió un universo de posibilidades. Un mensaje urgente de la agencia de niñeras. Pero en lugar de la cuidadora que esperaban, tocó a su puerta Lucía Mendoza. Una maestra de primaria llena de cicatrices propias. Sin idea de que su humildad iba a convertirse en el puente para rebrotar las risas de Valentina y reconstruir un legado de amor roto. Mientras el reloj marcaba el ritmo implacable de la agenda empresarial, en el corazón de aquella gran casa comenzaba a tejerse una alianza frágil. Una niña rota. Un padre rehén del pasado y una mujer con la llave para abrir la puerta del futuro. Y lo que vino después cambiaría para siempre el significado de hogar. El amanecer entraba a cuentagotas por los ventanales de la mansión Herrera, pero ni la luz dorada podía iluminar el rostro inmóvil de Valentina. 8 años. Y su risa se había convertido en un eco lejano desde que la enfermedad arrancó a su madre de su lado. Aquella mañana, Javier la encontró sentada en el borde de la cama, con los pies colgando y las manos apretadas contra la fotografía de Elena. No hubo buenos días, ni un ¿cómo dormiste? Solo el silencio pesado de un hueco que ninguna palabra podía llenar. Para él, cada paso hacia el despacho era una batalla entre el deber y la culpa. El trazo perfecto de su corbata contrastaba con el temblor interior del hombre que había construido un imperio y perdido el hogar. En los espejos del pasillo vio reflejado no al ejecutivo imbatible, sino al viudo que se culpa por no haber estado a tiempo para proteger a la familia. La voz de doña Carmen lo sorprendió, advirtiendo que la niña necesitaba, más que un padre ausente, un cuchillo literal que abría aún más la herida. A solas, con las llaves del auto temblándole en la palma, Javier tomó la decisión que cambiaría todo. Pero ni él ni Valentina sabían que, en unos minutos, un mensaje mal dirigido activaría la lección más profunda de todas. A veces, el dolor solo comienza a sanar cuando dejamos entrar a quien menos esperamos. El ping urgente en su teléfono retumbó en el despacho de Javier como un disparo en la noche. Había dictado apresurado un texto que describía la urgencia de una niñera, pero sus dedos habían pulsado «maestra» por error. Aquella línea en la agencia, se solicita tutor de primaria. Alojamiento opcional, parecía destinada a otro mundo. Sin embargo, al cabo de unas horas, una mujer de mirada serena y paso firme tocaba a la gran puerta de la mansión. Cuando Lucía Mendoza entró, con su bolsa modesta y un nudo de nervios en la garganta, el contraste con el lujo impoluto la golpeó de lleno. Enfrente, Javier recogía el malentendido en su expresión cansada. ¿Usted es maestra? Apenas acertó a decir. Ella asintió,
sintiendo el pánico apretarle la garganta. No buscaba un empleo así. Pero algo en la vulnerabilidad de aquel padre la conmovió. La forma en que sus hombros caían. Como el hombre que guarda un dolor demasiado grande para cargarlo solo. Valentina apareció entonces, con sus ojos grandes y fríos, examinando a la desconocida. No hubo hostilidad. Apenas una chispa de curiosidad. ¿Sabes trenzas francesas?, preguntó la niña. Apenas un susurro. Lucía bajó las manos, sorprendiéndose al descubrir que entendía exactamente qué necesitaba esa niña rota. Alguien que la viera como persona antes que como huérfana. Inesperadamente, sus manos comenzaron a tejer la primera de muchas trenzas. Y en ese gesto frágil, el muro de silencio que cubría a padre e hija se resquebrajó por primera vez. Mientras el sol se deslizaba tras los cipreses del jardín, Lucía comprendió que aquel mensaje equivocado no era una falla. Era la chispa de un encuentro imposible. Pero el mayor desafío aún esperaba unos centímetros más allá de ese nudo de cabello. La propuesta que cambiaría sus destinos. La noche apenas empezaba a caer cuando Javier volvió a la sala donde Lucía había recogido sus cosas. Sobre la mesa, un contrato impecable brillaba bajo la luz del flexo. Jornada completa. Asignación de vivienda en la misma residencia. Salario que multiplicaba por 3 sus ingresos como maestra. Él lo deslizó hacia ella con rostro grave. «Es más que un puesto de tutora», dijo. «Necesito que te quedes con nosotras. Que seas la guía de Valentina y, si aceptas, una parte de esta familia rota». Lucía sintió el frío de la culpa recorriendo su espalda. ¿Convertirse en la otra, junto al recuerdo de Elena? ¿Traicionar la memoria de una madre muerta? Sus dedos temblaron al rozar el papel liso. En su interior, la voz de su propia historia. Del hermano perdido y de la soledad que aquel duelo le enseñó. Le recordaba: no vuelvas a abrir tu corazón a lo imposible. Mientras Javier hablaba de confianza, de apoyo incondicional, Lucía volvía a ver, en su mente, la imagen de Valentina abrazándola tras su primer ataque de pánico. Aquella niña sin sonrisa necesitaba más que lecciones de matemáticas. Necesitaba a alguien que no huyera. Sus ojos se encontraron. Él esperando. Ella luchando contra el miedo y la lealtad a un pasado que creía sagrado. La decisión pendía entre 2 abismos. Rechazar para proteger su orgullo o aceptar y arriesgarse a amanecer en un universo donde el amor y el dolor conviven. Con un suspiro que rasgó el silencio, Lucía tomó el bolígrafo. Cada trazo, un triunfo sobre sus dudas. Cada palabra, una promesa de reconstrucción. Cuando posó la firma final, el mundo cambió. Ya no eran extraños, sino cómplices de un destino compartido. Al amanecer del tercer día en la mansión Herrera, Lucía se vistió con su único traje formal. Una blusa blanca y falda lápiz oscura que apenas recordaba haber estrenado. Mientras cruzaba el vestíbulo de mármol, sintió el pulso acelerado. Cada paso la acercaba a un universo regido por códigos invisibles. Donde hacer lo correcto no bastaba. En la sala de juntas, Javier la presentó ante la junta directiva como la coordinadora pedagógica del nuevo proyecto. 40 ojos la examinaron con curiosidad y recelo. Empresarios curtidos en negociaciones. Asesores legales que tomaban nota de cada sílaba. Ejecutivos que rara vez veían a una maestra de primaria. Cuando Javier expuso el plan de integración del centro educativo en el desarrollo de Chapultepec, Lucía vio destellos de orgullo en sus manos. Pero también notó cómo algunos directivos fruncían el ceño ante la palabra inclusión y comunidad.
Más tarde, Daniela, la directora corporativa, le entregó un dossier con recortes de prensa, presupuestos inexorables y un manual de procedimientos tan denso como imposible de memorizar en un fin de semana. De regreso a su despacho improvisado, Lucía abrió el dossier con manos temblorosas. Allí encontró cláusulas que condicionaban cada clase a indicadores de rentabilidad social y cartas de socios que exigían resultados cuantificables. Recordó al instante la pureza del invernadero, donde Valentina aprendía sin oxímoron, jugar y sanar, dibujar y soñar. La primera tarea de Lucía fue redactar un informe mensual, horas de tutoría, avance académico y, sobre todo, un análisis de impacto medible que debía compartir en la próxima reunión de consejo. Se sentó ante el ordenador y sintió el vértigo. ¿Cómo traducir el latido de un niño emocionado por una orquídea en estadísticas de Excel? La noche cayó mientras Lucía luchaba contra el cansancio. Cuadros comparativos, gráficas de barras, fórmulas que exigían sacrificio de madrugada. Cada resta y cada porcentaje la alejaban de su vocación inicial, pero no de su impulso de verdad: proteger a Valentina y honrar la promesa de Elena. Cuando, exhausta, cerró el informe, un nuevo mensaje de Javier iluminó su pantalla. Excelente trabajo. Mañana lo presentaremos. Confío en tu voz. En ese instante comprendió que su honestidad, esa que hizo posible salvar a una niña con un simple ejercicio de respiración, también podría alterar el pulso frío de un gigante corporativo. Y así, con el documento listo, Lucía se preparó para la próxima batalla. El eco de las palabras no pronunciadas. El rumor que surgiría de la junta, donde cada silencio diría más que 1000 argumentos. Un golpe seco en la puerta resonó en el pasillo del despacho donde Lucía repasaba las diapositivas de su informe. Al abrir, encontró a Ricardo Herrera con un sobre lacrado en la mano, su mirada tensa como un violín a punto de romperse. Esto llegó hace un momento, murmuró al pasarle el sobre. Dentro, un artículo impreso hablaba de desfalcos menores en la Fundación Herrera y mencionaba, sin citarla directamente, a la coordinadora recién llegada. El mundo de Lucía se quebró en 1000 pedazos. Los meses de esfuerzo, las risas compartidas con Valentina, el candor recuperado en el invernadero, ahora amenazaban con derrumbarse por un susurro disfrazado de rumor. Sintió el pulso retumbar en las sienes, como si cada latido gritara traición. ¿Quién lo había filtrado? ¿Daniela? ¿Alguien en la junta dispuesto a arrinconarla? El dolor se mezcló con la indignación de verse señalada sin pruebas. Justo cuando creía haber superado la sombra de la sospecha. Cuando Javier irrumpió en la oficina, su rostro reflejaba la misma sorpresa y rabia contenida. Sin mediar palabra, estrechó el sobre contra su pecho. Luego miró a Lucía con voz áspera. Te pediría que siguieras defendiendo tu inocencia, pero quizás ni siquiera creas que valga la pena luchar. Las lágrimas amenazaron, no solo de miedo, por la niña que la necesitaba, sino de dolor puro, por la fe rota en el hombre que se había convertido en su aliado más inesperado. En ese instante, las paredes laberínticas del mundo corporativo cerraron sobre ellos, recordándoles que en los silencios no pronunciados se incuban las peores mentiras. Lucía alzó la barbilla, apretó los puños y, con voz firme, respondió: no permitiré que destruyan todo lo que construimos juntos. Pero mientras salía al pasillo, supo que aquella promesa significaba enfrentarse a fantasmas del pasado y nuevos enemigos.
El viento de madrugada azotó los cristales del invernadero, como un presagio de lo que estaba por venir. Lucía revisaba por 10ª vez los números del informe financiero cuando su teléfono vibró con un correo urgente. Auditoría sorpresa en 2 horas. Revise cada facturación. El corazón se le hundió al recordar las miradas cargadas de resentimiento que había visto en los pasillos. La forma en que Daniela había evitado su saludo. Las palabras susurradas en la junta directiva. La envidia había instalado raíces profundas. Lo comprendió al descubrir que varios de sus proyectos habían sido retrasados misteriosamente en la agenda interna. Que contratos cruciales entraban en revisión justo cuando ella los presentaba. Peor aún, rumores sombríos sobre desfalcos en el programa comunitario habían reaparecido. A pesar de haber sido desmentidos semanas atrás. ¿Quién filtraba esa basura? ¿Con qué propósito? Mientras el sol naciente teñía de rojo las plantas tropicales. Lucía sintió el peso del pasado aplastándola. Recuerdos de su hermano desaparecido. Culpable de no haberlo salvado. Ecos de su propia inseguridad. Cuestionando si aquel mundo de opulencia era solo un escenario para devorarla. El lujo, al que tantas noches había renegado, ahora se revelaba como una trampa de espejos. Cuanto más brillaba, más oscura se volvía la sombra que la acechaba. Javier irrumpió tras ella, la corbata floja y el gesto demudado. Están poniendo en duda tu trabajo otra vez. Y esta vez parece personal. Aquellas palabras resonaron como un martillazo. En su mirada halló mezcla de furia y culpa. Furia por las cloacas que habían permitido el sabotaje. Culpa por haberla expuesto a esa guerra silenciosa. No le reprochó nada. Juntos sabían que solo una alianza inquebrantable podría resistir esa marea. Con voz queda. Lucía cerró el portátil. No permitiré que destruyan el sueño de Elena ni el futuro de Valentina. Aunque sus manos temblaban, su determinación se templó como el acero al rojo. Sabía que, para ganar esta batalla, tendría que iluminar las sombras de la historia, desenterrar viejos secretos, exponer aliados inesperados y encarar verdades que muchos habían enterrado. Las paredes del despacho resonaban con el eco de papeles al deslizarse sobre la mesa. Copias de correos electrónicos internos. Facturas falsificadas y notas manuscritas que ligaban a la directora Daniela con el desvío de fondos. Lucía sostuvo una hoja entre sus dedos. La tinta corría como veneno. Autorización solo verbal. Decía la instrucción firmada con la rúbrica de Daniela. Cada palabra la quemaba por dentro, revelando la traición que había consumido el legado de Elena. Javier entró sin golpear. Su mirada se oscureció al ver los documentos dispersos. ¿Lo conseguiste?, preguntó con voz contenida. Lucía asintió en silencio, sintiendo el nudo en el estómago al reconocer la magnitud de la maniobra. No eran simples diferencias de criterio. Era un complot para hundirla. Usar su propia pasión contra los niños que servía. Con paso firme, llamó a la junta directiva. Uno a uno, los rostros se tornaron pálidos cuando se proyectaron en la pantalla las pruebas irrefutables. Daniela, acorralada, soltó un suspiro quebrado antes de que su máscara de arrogancia se desmoronara en confesiones atropelladas. Solo quería proteger al proyecto. Al legado, no imagine. Las palabras se ahogaron en su garganta. El silencio que siguió fue de los que perforan el alma. Los directivos evitaron el contacto con Lucía, temerosos de cargar también con la culpa. Javier la miró. Combativo. Se aprovecharon de tu reputación para ocultar sus propias sombras. En sus ojos ardía el deseo de reparación. El anhelo de restaurar la confianza rota.
Pero la revelación más dolorosa aún estaba por llegar. Entre los archivos hallaron un diario personal de Elena, con anotaciones inacabadas sobre una reunión secreta, en la que quiso presentar a Lucía ante los benefactores. Elena había previsto la llegada de la maestra. Había confiado en ella como portavoz de su visión. Y tras su muerte, ese legado quedó huérfano en manos equivocadas. Lucía recorrió cada página con lágrimas quemándole las mejillas. La voz de Elena emergía desde la tumba, reclamando justicia. Sintió cómo su dolor se tornaba rabia y su rabia, determinación. Sabía que no bastaba con exponer la verdad. Debía reconstruir el proyecto desde sus cimientos y honrar la memoria de quien le tendió la mano primero. El despacho quedó en silencio tras la expulsión de Daniela. Los papeles caían al suelo como viejas promesas rotas. Y con ellos se fueron los vestigios de una traición que había corroído la confianza de todos. Lucía se quedó mirando la puerta entreabierta, sintiendo el peso del rencor y la soledad inundar su pecho. ¿Cómo perdonar cuando aquel dolor había nacido en nombre de la mujer que juró preservar el legado de Elena? Cerró los ojos y recordó la calidez de la voz de su madre, resonando aún en el diario que había entregado. El perdón no borra el pasado, pero abre camino para sanar. Esa frase, escrita con la letra temblorosa de Elena, se clavó en su mente. Perdonar no era un signo de debilidad, sino de fuerza, porque el centro educativo, y los niños que dependían de él, merecían más que la cicatriz de viejas heridas. Merecían la plenitud de la convivencia reconstruida. Con paso decidido, Lucía regresó al salón de juntas. Encontró a Daniela apoyada en la mesa. La mirada rota pero sincera. Sin alzar la voz, le tendió el diario. Elena creyó en mí antes de que nadie lo hiciera. Hoy creo en ti. También, no para olvidar lo ocurrido, sino para asegurar que aquí florezca su sueño. Las lágrimas asfaltaron el rostro de Daniela, quien aceptó el diario como quien recoge el legado de una amiga caída. Sin palabras, ambas compartieron ese instante en que el perdón no pide olvido, sino responsabilidad para rehacer lo que el ego destruyó. Cuando salió al pasillo, Lucía sintió el aire un poco más liviano. La niña Valentina esperaba con los dibujos nuevos que habían creado juntas en clase de arte. Mariposas ascendiendo sobre un bosque luminoso. Con esos colores vivos, supo que el ciclo de dolor había dado paso a una promesa real. Un mañana donde la honestidad y el perdón fueran los cimientos de su proyecto. La mañana despierta con un murmullo de hojas. Pero esta vez no es el lamento del pasado, sino la canción de un bosque vivo que crece en cada pincelada y en cada sonrisa compartida. El centro educativo, antaño manchado por el dolor y la traición, luce ahora como un lienzo en blanco colmado de vida. Murales vibrantes narran historias de lucha y esperanza. Aulas abiertas al aire. Mesas rodeadas de niños de todos los colores y acentos, aprendiendo a germinar sus propias raíces. Lucía atraviesa los pasillos con el corazón palpitante. Ha reemplazado el miedo por determinación. Cada taller de arte comunitario es un acto de reparación. Cada pincelada un puente tendido sobre el abismo que antaño la separó de quienes juraron protegerla. En su mesa de trabajo, reposan los cuadernos de Valentina, llenos de dibujos botánicos que ya no hablan solo de ausencia, sino de renacimiento. Al fondo, Sabrina, una adolescente que llegó callada, encogida por la indiferencia escolar, entona una canción mientras pinta un gran girasol en la fachada exterior. Sabía que la amistad brotaba donde antes hubo soledad. A su lado, Jorge, un padre migrante, supervisa con orgullo el remozamiento del jardín comunitario,
Las especies nativas reviven. Un símbolo vivo de la resiliencia que Lucía siempre creyó posible. En el despacho, Javier observa la escena con los ojos vidriosos. Su mano descansa sobre una maqueta del proyecto Chapultepec, ahora integrado al centro como un laboratorio al aire libre. Ha aprendido que la arquitectura más poderosa no se erige sobre acero y cristal, sino sobre confianza y creatividad compartida. Y mientras contempla a Lucía guiando a los niños entre plantas medicinales y murales, comprende que el verdadero legado de Elena no era solo un edificio, sino el impulso de sembrar vida donde una vez reinó la sombra. Un grupo de vecinos llega con instrumentos, guitarras, tambores, para inaugurar el Festival de las Raíces, un evento anual que celebrará desde hoy la unión de arte y comunidad. Lucía y Javier se toman de la mano al centro del patio. Los niños guardan silencio y, al primer acorde, las risas brotan como manantiales. Cada nota es una promesa. El dolor no se olvida, pero puede transformarse en música, en colores, en un proyecto que cobija a todos. Mientras el sol se oculta tras los tejados, el cielo adopta tonos naranjas y violetas. Y en ese crepúsculo el centro parece brillar con luz propia. Lucía alza la mirada y ve, por un instante, la figura de Elena reflejada en cada hoja danzante. No está perdida. Vive en cada nueva semilla, en cada trazo valiente, en cada corazón que decide renacer con raíces propias. Y así, entre arte y comunidad, concluye este capítulo de transformación. Un viaje que comenzó en la herida y floreció en la esperanza compartida.